Bueno, pues ya hemos visto no uno, varios sobres. Sobres con efectivo, con dinero contante y sonante, rebosantes de billetes, para un cargo socialista y con el logo del PSOE. ¿Recuerdan ustedes cuánto se habló de los sobres de la Gürtel? Y no los habíamos visto, nadie había visto ninguno. Conocíamos las referencias y los apuntes contables, pero no vimos los sobres. De los sobres del PSOE que se repartían en Ferraz ya hay testimonios gráficos, fotografías, y están incluidos en un informe de la UCO que apuntan a la financiación ilegal del PSOE. Recuerden esto, si del partido salía dinero en efectivo, es que en el partido entraba dinero en efectivo. Eso es lo sustancial. Y no si José Luis Ábalos se gastaba el dinero en prostitutas, en mariscadas, o lo destinaba a la caridad, o compraba arte. Lo sustancial es de dónde procedía ese dinero. Recuerden que lo que más llamó la atención a la mujer de José Luis Ábalos, de la extraña vida del ministro, era la cantidad de dinero en efectivo que trasegaba. Decía, este dinero es demasiado para lo que cobra José Luis. Y siempre aparecía Koldo para satisfacer los pagos. Cuando llegaba la hora de pagar, aparecía Koldo y empezaba a soltar billetes. Y el que guardaba el dinero, siempre según la Guardia Civil, era el hijo de don José Luis, Víctor Ábalos. El Instituto Armado pone de relieve en un informe de 300 páginas que se han localizado mensajes que apuntan a entregas en efectivo a Ábalos por las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el PSOE al juez instructor Leopoldo Puente. Asimismo, el atestado recoge que el análisis de las evidencias digitales ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz 147. Liquidaciones en efectivo, en sobres, en la mesa del ministro, en Ferraz. Si el dinero salía de Ferraz en efectivo, es que entraba en Ferraz en efectivo. Así que hoy cobra una total verosimilitud la denuncia, por ejemplo, de Carmen Pano o de otros empresarios. ¿Se acuerdan a los que entrevistó Ketty Garat y que en The Objective y que no querían mostrar su rostro, pero que hacían una denuncia muy concreta? Decían que habían llevado dinero en bolsas a Ferraz y que allí lo habían entregado a un cargo socialista. Dinero en efectivo. Así que recopilemos los indicios reunidos por la Guardia Civil en este informe, de apariencia crucial, porque no se agota en José Luis Ábalos, ni tampoco en Koldo García Izaguirre, ni en Víctor Ábalos, sino que apunta a las siglas del PSOE y a una más que posible financiación ilegal. 1. La falta de concordancia entre la documentación entregada por el PSOE y los gastos de José Luis Ábalos. Según los agentes, este dato es especialmente relevante porque apunta a una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado. 2. Las conversaciones captadas por la Guardia Civil. Mensajes y fotografías intervenidas en los registros que han permitido reconstruir un mecanismo de pagos que implica directamente al PSOE en el manejo del dinero B. Los agentes han hallado comunicaciones de las que se desprende que Koldo parecía reconocer que por el cargo que desempeñaba recibía mensualmente 1 o 2 billetes de 500 euros que él denominaba chistorra. Bueno, aquí es donde se ve el origen navarro de la trama, es decir, ni mortadelos, ni talegos, ni pavos, ni machacantes, no, chistorras. Fíjate el mensaje que le envió a su mujer un muy eufórico, Koldo García. Decía, tengo una alegría para el día de las elecciones. 2.000 chistorras. Hombre, es una buena indigestión, 2.000 chistorras. En el extenso informe los agentes reproducen otro mensaje entre Koldo García y su expareja Patricia Úriz el 18 de septiembre de 2018. Ese día ella le comunicó que ya tengo el sobre de Ferraz. A continuación le preguntó, ¿te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí? Y Koldo le respondió, el sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la mesa del ministro. Los testimonios conocidos hasta la fecha son la tercera prueba. Numerosos. Y de los que hasta ahora uno podía dudar de su credibilidad, como es el caso de Carmen Pano. Pero ya no, porque encajan de una forma tan exacta en el mosaico de pruebas reunidas por la Guardia Civil que ya no queda más remedio que afirmar que el bulo era decir que era mentira. Porque esta fue la primera reacción, decir que todo era un bulo de la fachosfera. El problema es cuando todas las piezas empiezan a encajar
Y resulta que aquello que parecía increíble en un momento no solo es verosímil, sino que además es veraz. A menos que uno a estas alturas decida creer al que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que yo creo que es un ejercicio arriesgado, dada la experiencia. Es que José Luis Ábalos ha decidido ahora jugar la carta del surrealismo. Por ejemplo, dice, la Guardia Civil dice que Ábalos utilizaba otra forma de denominar a los billetes de 500 euros. No hablaba de chistorras, hablaba de folios. Si él decía folios, eran billetes de 500. Bueno, pues Ábalos le dice al mundo que no, que es que los folios son folios. Que es que tenía una impresora que era muy voluminosa en el ministerio y que consumía mucho papel. Había que llenarla constantemente de papel y que por eso pedía folios. Claro, todavía Koldo García Izaguirre no se ha expresado. Igual lo que dice es que le gustaba mucho la chistorra, que se estaba preparando para un concurso en Pamplona de comer chistorra. Bueno, ¿cuándo le ha mentido a usted, José Luis Ábalos? Bienvenidos a la Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Estamos en un lugar fetiche para la Brújula, bueno, y para la historia de la literatura, porque es la cuna del Quijote. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre sí queremos acordarnos porque nos acoge cada año, es Alcázar de San Juan. Y estamos muy bien aquí acogidos. Estaremos hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias, en que comenzará el Radio Estadio Noche en la sede de las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha para celebrar la séptima fiesta de la vendimia de 2025. Además, pinta estupenda y extraordinaria. Así que Alcázar pone el vino y nosotros ponemos las noticias, que hoy es un día repleto de noticias de alcance. Bueno, primero vamos a cerrar este caso. Bueno, cerrar. Ojalá este caso se pudiera cerrar, sobre todo para el PSOE, pero me temo que este caso no ha hecho más que abrirse. Con lo dicharachero que estaba Pedro Sánchez, por cierto, en lo que se refiere a la flotilla, y hoy ha ocurrido un súbito enmudecimiento del PSOE. A ver si cuando dijo Pedro Sánchez que es que no había dormido porque estaba siguiendo los asuntos de la flotilla, en realidad el insomnio respondía a otras preocupaciones, que puede ser. Bueno, como primera reacción, lo que aseguran fuentes del partido, fuentes sin nombre en los periódicos, es que están muy tranquilos. Por ejemplo, esto que leo en El País. En la sede del PSOE, en la calle Ferraz, el texto ha causado tranquilidad, porque creen que queda demostrado con claridad que no ha habido ningún tipo de financiación ilegal, una línea roja que habían marcado todos sus socios parlamentarios, y también porque la UCO señala con claridad que toda la información que proporcionó el PSOE sobre los ingresos que le realizó a Ábalos es correcta, no hay descuadres. Es decir, están diciendo exactamente lo contrario de lo que dice el informe de la UCO, que habla de una incoherencia total entre la documentación aportada por el PSOE y los gastos de José Luis Ábalos. Además de, insisto, testimonios gráficos, fotografías de los sobres con el logo del PSOE rebosantes de dinero y que terminarían en la mesa de Koldo García y de José Luis Ábalos. A viva voz, lo que se dice a viva voz, solo hemos escuchado por el momento al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Bueno, con respecto a este tema, lo que he venido señalando, siempre total transparencia, que se llegue a las últimas consecuencias y dejar actuar a la justicia. Bueno, tampoco es que haya dicho demasiado, Carlos Cuerpo. Yo creo que Carlos Cuerpo no es del PSOE, ¿no? No. Sí, no es afiliado. Bueno, pues lo que dice lo que puede decir. Ahora, el súbito enmudecimiento por parte del PSOE con lo dicharacheros que estaban últimamente, la verdad es que es realmente sorprendente. Es verdad que quien podría aportar bastante al respecto es el que sucedió a José Luis Ábalos en la responsabilidad de la Secretaría de Organización, que es Santos Cerdán. Un problema no menor es que se encuentra en prisión provisional, porque el juez que está atendiendo su caso, que está instruyendo su caso, considera que hay riesgo de destrucción de pruebas. Es un problema, ¿no? Bueno, ahora que mencionaba El País a los socios y a las líneas rojas que los socios han planteado respecto de los escándalos de corrupción del Partido Socialista, es de interés recordar estas declaraciones que recientemente hizo Yolanda Díaz en una entrevista con el Cine Más de Uno. No, pero le estoy diciendo que ya perdió el gobierno el PP por la Gürtel. Sí, pero esto no existe a día de hoy.
por serle clara, con la misma equidad que lo planteo, es decir, si esto existiera, probablemente la entrevista que estaríamos teniendo hoy sería otra. Y creo que esto no existe. Si esto existiera, ustedes saldrían del gobierno. Creo que estamos siendo muy claras. Tenemos pocas líneas rojas, sobre todo porque somos gente que negociamos. Es que esto tiene un límite, que es su extensión a el Partido Socialista. O sea, si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, ustedes se iban del gobierno. Hombre, imagínese. Bueno, imagínese. Lo que no hay que imaginar es los sobres, que ya los hemos visto. Ya hemos visto los sobres rebosantes de dinero, esos que terminaron en la mesa del ministro o del secretario de organización o de su asesor. Lo que ahora hay que averiguar es cómo ha entrado ese dinero en efectivo, porque insisto, y esta es la fórmula clave, si el dinero salió en efectivo de Ferraz es porque entró en efectivo en Ferraz. Mientras la Guardia Civil desenreda la madeja que conduce a la financiación ilegal del PSOE, el fiscal general del Estado está caminando pasito a pasito, como las muñecas de Famosa, hacia el banquillo de los acusados, para enfrentarse a una vista oral con más de 40 testigos en la que se va a dirimir si participó en una operación de Estado para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso mediante la filtración de documentación confidencial de su novio. El comienzo del juicio ya tiene fecha. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Las sesiones, según ha comunicado este viernes la Sala de lo Penal, se celebrarán los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre. Empiezan a las 10, pero continúan hasta la tarde, horario partido. Y en la vista van a declarar 40 testigos, entre otros el propio González Amador, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el exsecretario de Comunicación, Francesc Vallés, la exaltocargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, o el ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y luego además también 12 periodistas. Va a haber que hacer un ejercicio de memoria, para explicar exactamente cómo llegó Álvaro García Ortiz al banquillo de los acusados. Lo que es completamente inexplicable es que una vez está sentado en el banquillo de los acusados, siga siendo fiscal general del Estado. Eso nadie lo va a conseguir explicar, ni siquiera el propio García Ortiz. Ahora bien, ¿cómo ha llegado hasta allí? Sí, él recibió en un correo privado, Gmail, un documento confidencial de un contribuyente que era el novio de Ayuso y lo hizo además en una noche de ansiedad. Tenía una prisa tremenda por recibir ese documento y tal era su angustia que sacaron del partido del Atleti Inter a Julián Salto, al fiscal Julián Salto. Y además cuando le preguntaron ¿a dónde le enviamos el correo? Dijo no, al Gmail. Y luego borró la cuenta de Gmail, que es la única persona en el mundo que yo conozco que borra una cuenta de Gmail. Si es gratis, déjala ahí. No, pero quería probablemente eliminar la trazabilidad, igual que eliminó todos los mensajes de las horas críticas de la filtración que se encontraban en su teléfono móvil. Y lo hizo con especial celo, para que en ningún caso pudieran obrar esas pruebas en manos del juez, lo cual permite descartar que fueran pruebas exculpatorias, ¿verdad? Porque lo normal es que alguien tan avezado, en los procedimientos penales como el fiscal general del Estado conservase aquellas pruebas que pudieran hacerle salir del lío en el que ahora se encuentra. En cualquier caso, se sentará en un juicio oral que dirimirá o no su culpabilidad. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.